Edgar Allan Poe. La carta robada. Nil sapientiae odiosus acumine nimio. Séneca. Me hallaba en París en el otoño de 1800. Una noche después de una tarde oscura y tormentosa, gozaba yo de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo Auguste Dupin en su biblioteca o gabinete de estudio del número 33 Rue Dunot a Troisième, Faubourg Saint-Germain. Llevábamos más de una hora en profundo silencio, y un observador casual nos hubiera creído exclusiva e intensamente atentos a estudiar las volutas de humo que adensaban la atmósfera de la habitación. Por lo que a mí respecta, me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos que habían constituido el tema de nuestra conversación al principio de la velada. Me refiero al caso de la calle Morgue y al misterio del asesinato de Marie Rogêt. No pude menos de pensar, pues, en una coincidencia, cuando la puerta de nuestra habitación se abrió para dar paso a un viejo conocido, G., prefecto de la policía de París. Lo recibimos cordialmente, porque aquel hombre tenía tanto de despreciable como de divertido, y llevábamos varios años sin verlo. Como estábamos sentados en la oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin hacerlo cuando G. nos hizo saber que venía para consultarnos, o, mejor dicho, para pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que le había ocasionado grandes preocupaciones. Si se trata de un caso que requiere mi reflexión, observó Dupin, absteniéndose de encender la mecha, será mejor examinarlo en la oscuridad. Esta es otra de sus extrañas ideas, dijo el prefecto, para quien todo lo que excedía a su comprensión era extraño, por lo cual vivía rodeado de una verdadera legión de rarezas. Es muy cierto, repuso Dupin, ofreciendo una pipa a nuestro visitante y señalándole un confortable asiento. ¿Y cuál es la dificultad?, pregunté. Espero que no sea otro asesinato. No, nada de eso. Por cierto, que es un asunto muy sencillo, y no dudo que podríamos arreglárnosla bastante bien nosotros solos. De todos modos, pensé que a Dupin le gustaría conocer los detalles, porque es un caso sumamente extraño. Sencillo y extraño, dijo Dupin. Justamente, pero no es ni una cosa ni otra. A decir verdad, el hecho nos ha traído buenos quebraderos de cabeza, ya que la cosa es sencillísima y a la par desconcertante. Quizás sea la misma sencillez del asunto la que los induce a error, observó mi amigo. ¿Qué cosa tan absurda dice usted?, repuso el prefecto riendo de buena gana. Quizás el misterio sea un poco demasiado sencillo, dijo Dupin. Oh, Dios mío, ¿cómo se le puede ocurrir una idea semejante? Un poco demasiado evidente. Reía nuestro visitante, enormemente divertido. Usted acabará por hacerme morir de risa. Pero veamos, ¿de qué se trata?, dije. Pues bien, voy a decírselo, repitió el prefecto aspirando una profunda bocanada de humo y arrellenándose en su sillón. Voy a explicárselo en pocas palabras, pero antes de empezar me permito advertirles que el asunto requiere el mayor secreto, pues si se supiera que lo he confiado a alguien, podría costarme el cargo que ocupo ahora. Empiece, dije. No empiece, dijo Dupin. Bueno, empezaré. He sido informado personalmente por alguien que ocupa un cargo muy elevado de que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado del despacho real. Se sabe la identidad de la persona que lo ha robado, porque fue vista cuando se apoderaba de él, y también se sabe que el documento continúa en su poder. ¿Cómo se sabe eso?, preguntó Dupin. Se infiere claramente, repuso el prefecto, de la naturaleza del documento y de que no se hayan producido ciertas secuelas que habrían tenido lugar inmediatamente si pasaran a otras manos, es decir, si fuera utilizado en la forma en que el ladrón se propone. Sea un poco más explícito, dije. Pues bien, puedo afirmar que dicho documento confiere a su poseedor cierto poder en cierto lugar, donde dicho poder es inmensamente valioso. El prefecto estaba encantado con la jerga diplomática. Sigo sin entender absolutamente nada, dijo Dupin. ¿No? Me explicaré. La presentación del documento a una tercera persona, cuyo nombre silenciaré, podría en entredicho el honor de un personaje de alto rango, y esto daría al poseedor del documento un ascendiente sobre esa ilustre personalidad, cuyo honor y tranquilidad se ven de tal modo comprometidos. Pero ese ascendiente, interrumpí,
¿Depende de que el ladrón sepa que dicha persona lo conoce? ¿Y quién se atrevería? El ladrón, dijo G. Es el ministro D, que se atreve a todo, tanto a lo que es indigno como a lo que es digno de un hombre. La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz. El documento en cuestión, una carta, para ser franco, fue recibido por la persona robada cuando se hallaba a solas en el boudoir real. Mientras la leía cuidadosamente, se vio interrumpido por la entrada de otro ilustre personaje, a quien él deseaba ocultar especialmente el documento. Después de una apresurada y vana tentativa por esconderlo en un cajón, tuvo que dejarlo sobre una mesa. La dirección, no obstante, estaba boca abajo y el contenido era ilegible, de modo que pasó inadvertido. En ese momento entró el ministro D. Sus ojos de lince ven inmediatamente el papel, reconocen la letra del sobrescrito, observa la confusión de la persona en cuestión y adivina el secreto. Después de despachar algunos asuntos con la celeridad en él acostumbrada, saca una carta semejante a la misiva en cuestión, la abre, finge leerla y la coloca al lado de la otra. Vuelve entonces a tratar diversos asuntos públicos durante un cuarto de hora. Por último se levanta y al despedirse coge la carta que no le pertenece. La legítima poseedora observa la maniobra, pero naturalmente no se atreve a llamarle la atención en presencia del tercer personaje, que no se aparta de su lado. El ministro se marcha, dejando sobre la mesa su carta, una carta sin importancia. Pues bien, dijo Dupin, dirigiéndose a mí, ahí tiene usted lo que se requería para que el ascendiente del ladrón fuera completo. El ladrón sabe que la persona robada lo conoce como tal. En efecto, dijo el prefecto, y el poder así alcanzado ha sido empleado en estos últimos meses para fines políticos hasta un punto sumamente peligroso. La persona robada está cada día más convencida de la necesidad de recuperar su carta, pero claro está, una cosa así no puede hacerse abiertamente. Al fin, impulsada por la desesperación, me he encargado del asunto. Para el cual, dijo Dupin, envuelto en un perfecto torbellino de humo, era imposible desear o imaginar siquiera un agente más sagaz. Me halaga usted, replicó el prefecto, pero no es posible que tenga de mí esa opinión. Está claro, dije, que, como usted ha hecho observar, la carta se halla aún en poder del ministro, puesto que es esa posesión y no su empleo lo que confiere a la carta su poder. Con el uso, ese poder desaparece. Cierto, dijo G. Mis pesquisas se basan en esa convicción. Lo primero que hice fue registrar minuciosamente la residencia del ministro, aunque el mayor obstáculo residía en evitar que llegara a enterarse. Se me ha prevenido por encima de todo contra el peligro existente en darle motivo para que sospeche nuestras intenciones. Pero usted se halla al corriente de este tipo de investigaciones, dije. No es la primera vez que la policía parisiense las practica. Ah, claro. No es eso lo que más me preocupa. Las costumbres del ministro me proporcionan una gran ventaja. Con frecuencia pasa la noche fuera de su casa. Tiene pocos criados que, además, duermen lejos de las habitaciones de su amo. Como casi todos son napolitanos, es muy fácil emborracharlos. Como usted sabe, poseo llaves con las cuales puedo abrir todos los cuartos y gabinetes de París. Durante estos 3 meses no he pasado una noche sin que me dedicara personalmente a registrar la mansión de D. Mi honor está en juego, y para confiarles un secreto la recompensa es muy crecida. Por eso no he abandonado la búsqueda hasta no estar convencido de que el ladrón es más astuto que yo. Estoy seguro de haber registrado cada escondrijo y cada rincón donde podía haberse escondido el documento. Pero ¿no sería posible, sugerí, que si bien la carta se halla en poder del ministro, como parece incuestionable, éste la haya escondido en otra parte que no sea su casa? Es muy poco probable, dijo Dupin. La peculiar situación actual de los asuntos en la corte y en especial de esas intrigas en que, como sabe D, está envuelto, exigen que la carta esté a mano y que pueda ser exhibida en cualquier instante. Este último punto es de una importancia casi igual a su posesión. ¿Que el documento pueda ser exhibido? Pregunté. O, si lo prefiere, que pueda ser destruido, dijo Dupin. Pues bien, observe entonces. El documento tiene que hallarse entonces en la casa. Supongo que podemos descartar la hipótesis de que el ministro la lleva encima. Por supuesto, dijo el prefecto. He mandado robarle 2 veces por los 2 maleantes y he visto personalmente cómo lo registraban. Podía usted haberse ahorrado esa molestia, dijo Dupin. Supongo que D no está completamente loco y que ha debido prever esos falsos atracos como una consecuencia lógica. No está loco rematado, dijo G.
pero es un poeta que, en mi opinión, es poco más o menos lo mismo. Cierto, dijo Dupin, después de aspirar una profunda bocanada de humo en su pipa de espuma de mar, aunque yo mismo sea culpable de algunas malas rimas. ¿Por qué no nos da detalles precisos de sus búsquedas?, le pregunté. Pues bien, como disponíamos de tiempo suficiente, hemos buscado en todas partes. Tengo una larga experiencia en estos asuntos. Hemos recorrido la casa entera, cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada aposento. Primero examinamos el mobiliario, abrimos todos los cajones. Supongo que sabrán ustedes que para un agente de policía no hay cajón secreto que pueda escapársele. En una pesquisa de esta clase, el hombre que permite que un cajón secreto se le escape es un imbécil. Son tan evidentes. En cada mueble hay un cierto volumen, cierto espacio que debe ser explicado. Para eso tenemos reglas muy exactas. No puede escapársenos ni la 50ª parte de una línea. Concluida la inspección de los armarios, nos dedicamos a las sillas. Sondeamos los almohadones con esas largas y finas agujas que ustedes me han visto emplear. Quitamos después los tableros de las mesas. ¿Por qué? A veces la persona que desea esconder algo levanta el tablero de una mesa o de otra pieza semejante del mobiliario, ahueca entonces una de las patas, deposita el objeto en cuestión dentro de la cavidad y vuelve a colocar el tablero. Lo mismo suele hacerse en las cabeceras y remates de las camas. Pero, ¿no puede descubrirse la cavidad mediante el sonido?, pregunté. No hay manera si luego de haberse depositado el objeto se le rellena con una capa de algodón. Además, en nuestro caso, nos veíamos obligados a proceder sin ruidos. Pero es imposible que hayan ustedes revisado y desmontado todas las piezas del moblaje de donde hubiera sido factible depositar un objeto de la manera que usted ha indicado. Una carta puede ser enrollada en una espiral muy fina, casi igual al volumen al de una aguja de hacer punto, y ser introducida dentro del travesaño de una silla, por ejemplo. ¿Han desmontado ustedes las piezas de todas las sillas? Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor. Examinamos los travesaños de todas las sillas de la casa, incluso las junturas de toda clase de muebles, con ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido un indicio cualquiera de una alteración reciente, no hubiéramos dejado de advertirlo al punto. Un solo grano de polvo producido por el berbiquí habría parecido tan visible como una manzana. Cualquier diferencia en la encoladura, la más mínima grieta en los ensamblajes, hubiera bastado para orientarnos. Supongo que habrán examinado los espejos entre la luna y el contrachapado, y que habrán registrado las camas y sus ropas, así como los cortinajes y alfombras. Naturalmente, cuando hubimos examinado todo el moblaje de ese modo minucioso, pasamos a la casa misma. Dividimos su superficie en compartimientos que numeramos para que no se nos escapara ninguno. Luego escrutamos cada pulgada cuadrada por todas partes, incluyendo los 2 edificios adyacentes, siempre ayudados como antes por el microscopio. ¿Los 2 edificios adyacentes?, exclamé. Habrán tenido que soportar toda clase de dificultades. En efecto, pero la recompensa prometida es enorme. ¿Incluyen ustedes el terreno contiguo de las casas? Dicho terreno está pavimentado con ladrillos. En comparación no nos dio demasiado trabajo, pues examinamos la tierra entre los ladrillos encontrándola intacta. Habrán mirado ustedes naturalmente entre los papeles de D y entre los libros de su biblioteca. Por supuesto, abrimos todos los paquetes y bultos. No solo examinamos todos los libros, sino que los hojeamos cuidadosamente sin contentarnos con una simple sacudida, como suelen hacer nuestros oficiales de policía. Medimos también el espesor de cada encuadernación, escrutándola luego con la más exacta minuciosidad con el microscopio. Si se hubiera insertado algo en una de esas pastas, habría sido del todo imposible que el hecho escapase a nuestra investigación. 5 o 6 volúmenes que acababan de salir de las manos del encuadernador fueron cuidadosamente sondeados en sentido longitudinal con las agujas. ¿Exploraron los pisos debajo de las alfombras? Claro, levantamos todas las alfombras y examinamos las planchas con el microscopio. ¿Y el papel de las paredes? También. ¿Registraron los sótanos? Los registramos. Entonces, observé yo, han incurrido ustedes en un error y la carta no está en la casa del ministro. Me temo que tenga usted razón, dijo el prefecto. Y bien, Dupin, ¿qué me aconseja usted? Revisar de nuevo la casa. Es inútil, replicó G. Estoy tan seguro de que la carta no está en casa como de que respiro. No tengo mejor consejo que darle, dijo Dupin. Supongo que posee usted una descripción exacta de la carta. Sí. El prefecto, sacando una libreta, procedió a leernos una minuciosa descripción del aspecto interior de la carta y especialmente del exterior. Poco después de terminar su lectura, se despidió de nosotros,
desanimado como jamás lo habíamos visto antes. Aproximadamente un mes más tarde volvió a visitarnos y nos encontró ocupados casi en la misma forma que la primera vez. Cogió una pipa y un sillón y comenzó a charlar de banalidades. Al cabo de un rato le pregunté: ¿y qué pasó con la carta robada? Supongo que, por lo menos, se habrá convencido de que no es fácil ganar en astucia al ministro. Que el diablo se lo lleve. Volví a registrar la casa, como me aconsejó. Pero fue tiempo perdido, como suponía. ¿A cuánto dijo usted que ascendía la recompensa?, preguntó Dupin. Pues a una gran suma, mucho dinero. No quiero decir exactamente cuánto, pero eso sí, yo estaría dispuesto a firmar un cheque por 50.000 francos a quien pudiera conseguirme esa carta. El asunto va adquiriendo día a día mayor importancia y la recompensa ha sido doblada recientemente. Pero aunque ofrecían 3 veces más, no podría hacer más de lo que he hecho. Pues, la verdad, dijo Dupin, arrastrando las palabras entre las bocanadas de humo, yo creo, a mí me parece, que usted no ha hecho, que no se ha esforzado usted todo lo que podía en este asunto. ¿No cree usted que podría hacer algo más? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues, podría usted, no sé, pedir consejo en este asunto. ¿Recuerda usted la historia que cuentan de Albernetti? No, al diablo con Albernetti. De acuerdo, al diablo y buen viaje. Pues una vez cierto avaro concibió el propósito de obtener gratis el consejo médico de Albernetti. Con tal fin entabló con él, en una casa particular, una conversación corriente para insinuar su caso personal, como si se tratara del de otra persona. Supongamos, dijo el avaro, que los síntomas del enfermo son tales y cuales. ¿Qué le aconsejaría usted, doctor? Lo que yo le aconsejaría, repuso Albernetti, es que viera a un médico. Acabáramos, exclamó el prefecto, algo desconcertado. Estoy dispuesto a pedir consejo y a pagarlo. Daría 50.000 francos a quien me ayudara en este asunto. En ese caso, replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques, bien puede usted llenarme un cheque por esa suma. Cuando lo haya firmado, entregaré la carta. Quedé estupefacto. El prefecto parecía fulminado. Durante unos minutos fue incapaz de hablar y de moverse, mirando con aire incrédulo a mi amigo, con la boca abierta y los ojos que parecían salírsele de las órbitas. Recobrándose un tanto, tomó una pluma y, tras varias pausas y vacilantes miradas, rellenó y firmó un cheque por valor de 50.000 francos que tendió por encima de la mesa Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. El funcionario la tomó, como con una convulsión de alegría, la abrió con mano trémula, lanzó una rápida ojeada a su contenido y luego, abalanzándose hacia la puerta, se precipitó fuera de la habitación sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. Cuando hubo salido, mi amigo consintió en darme algunas explicaciones. La policía parisiense es muy hábil a su manera, dijo. Es perseverante, ingeniosa, astuta y muy versada en los conocimientos que sus funciones exigen. Por eso, cuando G nos detalló la manera de registrar la casa de D, tuve plena confianza en que había cumplido la investigación de forma satisfactoria hasta donde sus conocimientos lo permiten. ¿Hasta donde sus conocimientos lo permiten?, pregunté. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas no solo eran las mejores en su género, sino que fueron bien ejecutadas. Si la carta hubiese estado dentro del radio de sus investigaciones, no cabe la menor duda de que la policía la hubiera encontrado. Me eché a reír, pero Dupin parecía hablar en serio. Las medidas, prosiguió, eran excelentes en su género y fueron bien ejecutadas. Su defecto residía en que no eran aplicables al caso y al hombre en cuestión. Hay una serie de recursos altamente ingeniosos que constituyen para el prefecto una especie de lecho de Procusto, en el cual quiere meter por la fuerza todos sus planes y siempre yerra por ser demasiado profundo o demasiado superficial. Más de un colegial razonaría mejor que él. Conocí a uno de 8 años cuyos triunfos en el juego de pares y nones causaban la admiración general. El juego es muy sencillo y se juega con bolitas. Uno de los participantes oculta en la mano cierta cantidad de bolitas y pregunta al otro, ¿pares o nones? Si éste lo adivina, gana una bolita. Si se equivoca, pierde una bolita. El muchacho de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Naturalmente tenía un método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia de sus contrincantes. Por ejemplo,
Supongamos que su adversario es un simple tonto, que alzando su mano cerrada le pregunta ¿pares o nones? Nuestro colegial replica nones y pierde, pero a la segunda vez gana, porque se ha dicho a sí mismo, el tonto tenía pares la primera vez y toda su astucia le va a impulsar a poner nones en la segunda, por lo tanto le diré nones. Lo dice y gana. Ahora bien, si le toca jugar con un adversario un poco menos simple, nuestro colegial variará su sistema razonando así. Este muchacho sabe que la primera vez elegí impar, y en la segunda se le ocurrirá como primer impulso pasar de pares a nones, pero entonces un nuevo impulso le sugerirá que la variación es demasiado sencilla, y por último se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto, le diré pares. Así lo hace y gana. Ahora bien, este sistema de razonar de nuestro colegial, que sus camaradas llaman suerte, ¿en qué consiste si lo analizamos con cuidado? Consiste sencillamente, repuse, en la identificación del intelecto del razonador con el de su contrario. Exacto, dijo Dupin. Cuando pregunté al muchacho cómo lograba esa total identificación en que residía su éxito, me dio la siguiente respuesta. Si quiero averiguar si alguien es inteligente o estúpido, o bueno o malo, y saber cuáles son sus pensamientos en ese instante, modelo lo más exactamente posible la expresión de mi cara a la suya, y luego espero hasta ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón, coincidentes con la expresión de mi cara. La respuesta de este colegial supera, incluso, toda la falsa profundidad atribuida a La Rochefoucauld, La Bruyère, Maquiavelo y Campanella. Si he comprendido bien, dije, la identificación del intelecto del razonador con el de su contrincante depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último. Para sus resultados prácticos, replicó Dupin, depende de eso. Si el prefecto y toda su cohorte fracasan con tanta frecuencia, primero, por no lograr dicha identificación y después, por una apreciación inexacta o, mejor dicho, por la no apreciación de la inteligencia con la que se miden. Solo tienen en cuenta sus propias ideas ingeniosas y al buscar alguna cosa oculta se fijan solo en los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es fiel representante del de la masa, pero cuando la astucia del malhechor es diferente de la suya, aquel, como es natural, los engaña. Esto ocurre siempre cuando se trata de una inteligencia superior a la suya y muy frecuentemente cuando está por debajo. Los policías no admiten variación de principio en sus investigaciones, todo lo más cuando se ven incitados por algún caso insólito o por alguna recompensa extraordinaria, exageran y llevan a ultranza sus viejas rutinas, pero sin modificar los principios. En el caso de D, por ejemplo, ¿qué se ha hecho para modificar el principio de acción? ¿Qué son todas esas perforaciones, esos sondeos, esos escrutinios con los microscopios, esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas y numeradas? ¿Qué representan? Sino la aplicación exagerada del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda y que se basan, a su vez, en una serie de nociones sobre el ingenio humano, a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la larga rutina de sus funciones. ¿No ve usted que G considera como cosa demostrada que todos los hombres que quieren esconder una carta utilizan, si no precisamente un agujero hecho con berbiquí en la pata de una silla, al menos una cavidad, un rincón muy extraño, sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla? Observé asimismo que esos escondrijos rebuscados solo se emplean en ocasiones ordinarias y solo son adoptados por inteligencias ordinarias, es decir, que en todos los casos de ocultamiento cabe presumir que en primer término se ha efectuado dentro de esas coordenadas, por lo tanto su descubrimiento no depende de la perspicacia, sino del cuidado, la paciencia y la obstinación de los buscadores. Cuando se trata de un caso importante o de recompensa considerable, la cual equivale a lo mismo, a los ojos de la policía, las cualidades aludidas no fracasan jamás. Comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando afirmo que si la carta robada hubiera estado escondida en el radio de acción de nuestro prefecto, o en otras palabras, si el principio inspirador de su ocultamiento hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto, hubiera sido descubierta de modo infalible. Sin embargo, nuestro funcionario ha sido totalmente engañado y la causa originaria de su derrota estriba en la suposición de que el ministro es un loco porque ha logrado renombre como poeta. Según el prefecto, todos los locos son poetas y tan solo él es culpable
de un non disturbio mendi, al inferir de lo anterior que todos los poetas son locos. Pero, ¿se trata realmente de poeta? Pregunté. Sé que son dos hermanos y que ambos han logrado fama en la literatura. El ministro, según creo, ha escrito un libro muy notable sobre el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted. Lo conozco muy bien y sé que es ambas cosas. Como poeta y matemático está capacitado para razonar bien, en tanto que como mero matemático hubiera sido incapaz de hacerlo y habría quedado a merced del prefecto. Semejantes opiniones me sorprenden, dije. Las contradice, además, el consenso universal. Supongo que no pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia. La razón matemática fue considerada siempre como la razón normal por excelencia y a parier, contestó Dupin, citando a Chamfort. Le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular a que usted alude, y que no por difundido deja de ser un error. Con arte digno de mejor causa, por ejemplo, han introducido el término análisis en las operaciones algebraicas. Los franceses son los culpables de este engaño particular, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras cobran su valor y de aplicación, entonces concedo que análisis abarca álgebra tanto como el latín. Ambitus implica ambición, religión, u homines honesti, la clase de gentes honorables. Me temo que se malquiste usted con alguno de los algebristas de París, pero prosiga. Niego la validez y por tanto los resultados de una razón cultivada por medio de cualquier forma especial que no sea la lógica abstracta. Niego especialmente el razonamiento extraído del estudio de las matemáticas. Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y de la cantidad. El razonamiento matemático no es más que la simple lógica aplicada a la forma y a la cantidad. El gran error consiste en suponer que las verdades que se llaman puramente algebraicas son verdades abstractas o generales, y este error es tan enorme que me asombra la unanimidad con que es aceptado. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es cierto de la relación, de la forma y de la cantidad resulta con frecuencia erróneo, aplicado, por ejemplo, a la moral. En esta última ciencia suele no ser cierto que todo sea igual a la suma de las partes. En química el axioma también yerra. En la apreciación de una fuerza motriz yerra igualmente, pues dos motores de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse una potencia igual a la suma de sus potencias consideradas por separado. Hay muchas verdades matemáticas que no son verdaderas, sino en los límites de la relación. Pero el matemático argumenta basándose en sus verdades finitas, como si tuvieran una aplicación general y absoluta, cosa que, por lo demás, el mundo acepta. En su erudita mitología, Villon menciona una fuente análoga de errores cuando dice que, aunque nadie cree en las fábulas paganas, solemos olvidarnos de ello hasta el punto de sacar conclusiones como si fueran realidades vivas. Pero, para los algebristas que son realmente paganos, ciertas fábulas paganas constituyen materia de credulidad, y las consecuencias que de ellas se extraen no nacen de un descuido de la memoria, sino de una incomprensible perturbación mental. En suma, jamás he encontrado un matemático en quien se pudiera confiar fuera de sus raíces y ecuaciones, o que no tuviera por artículo de fe que x2 más px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Por vía de experimento, diga a uno de esos caballeros, en su opinión podrían darse casos en que x2 más px no fuera absolutamente igual a q, y cuando le haya hecho comprender lo que usted quiere decir, póngase fuera de su alcance inmediatamente, porque sin duda tratará de golpearlo. Quiero decir, continuó Dupin, mientras yo reía simplemente sus últimas observaciones, que si el ministro no hubiera sido más que un matemático, el prefecto no se habría visto en la necesidad de firmarme este cheque. Pero yo le conocía como matemático y como poeta y había adoptado mis medidas en razón de su capacidad, y teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodeaban, sabía que es un cortesano y un audaz intrigante. Pensé que un hombre así debía estar al corriente de los métodos policiales ordinarios. Me parecía imposible que no previera, y los hechos lo han demostrado, las acechanzas a que se vio sometido. Pensé que igualmente habría previsto las investigaciones secretas en su casa. Sus frecuentes salidas nocturnas, que nuestro buen prefecto había acogido como excelente ayuda para su triunfo, me parecieron simples tretas destinadas a brindar oportunidades a la búsqueda y convencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en su casa, como G terminó por creer.
Parecía además que toda la serie de ideas referentes a los principios invariables de la acción policíaca en los casos de objetos escondidos, idea que le expliqué hace un momento, no sin cierta dificultad, no podía dejar de ocurrírsele al ministro, llevándole imperativamente a despreciar todos los escondrijos vulgares. Pensé que aquel hombre no podía ser tan simple como para no comprender que el rincón más intrincado y remoto de su mansión resultaría tan visible como la más vulgar de las vitrinas a los ojos, las sondas, los barbequíes y los microscopios del prefecto. Y por último quedé, terminaría llegando necesariamente a la simplicidad, si es que no la había adoptado por su propio gusto personal. Quizás recuerde usted con qué ganas rió el prefecto cuando en nuestra primera entrevista sugerí que acaso el ministro lo perturbaba por su absoluta evidencia. Me acuerdo muy bien, respondí, de su hilaridad. Por un momento pensé que iba a sufrir convulsiones. El mundo material, prosiguió Dupin, está lleno de analogías muy exactas con el espiritual, y ello tiñe de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el símil sirven tanto para reforzar un argumento como para embellecer una descripción. El principio de la vis inertiae, por ejemplo, parece idéntico a físicos y matemáticos. Si para los primeros es cierto que resulta más difícil poner en movimiento un cuerpo grande que uno pequeño, y que el impulso o cantidad de movimiento subsecuente se hallará en relación con la dificultad, no es menos cierto, en metafísica, que los intelectos de máxima capacidad, aunque más vigorosos, constantes y eficaces en sus avances que los del grado inferior, son más lentos en iniciar dicho avance y se muestran más embarazados y vacilantes en los primeros pasos. Y otra cosa, ¿ha observado usted alguna vez que muestras de tiendas son las que atraen la atención en mayor grado? Jamás se me ocurrió pensarlo, dije. Hay un juego de adivinanzas, continuó Dupin, que se juega con un mapa. Uno de los participantes pide a otro que encuentre un nombre dado, el nombre de una ciudad, de un río, de un estado o de un imperio. En suma, cualquier palabra comprendida en la abigarrada e intrincada superficie de un mapa. Una persona novata en el juego procura por lo general confundir a su oponente preguntándole por los nombres escritos en los caracteres más pequeños, mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extiendan con grandes letras de un lado a otro del mapa. Estos últimos, como las muestras y los carteles de letras excesivamente grandes de la calle, escapan a la observación por el hecho mismo de su excesiva evidencia, y en esto la desatención ocular análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta consideraciones demasiado palpables y exclusivamente evidentes. De todos modos, este asunto se halla por encima o por debajo del entendimiento del prefecto. Jamás se le ocurrió, como probable o como posible, que el ministro hubiese dejado la carta ante las narices del mundo entero como el mejor medio para impedir que pudiera verla una parte de ese mundo. Pero, cuando más pensaba en el audaz, decidido y brillante ingenio de D, en que el documento debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario, más seguro me sentía yo de que para esconder la carta el ministro había recurrido al más amplio y sagaz de los expedientes, no esconderla. Convencido de tales ideas me puse unas gafas verdes y una hermosa mañana acudí como por casualidad a casa del ministro. Encontré a D. bostezando, paseando sin hacer nada y perdiendo el tiempo como de costumbre, pretendiendo estar aquejado del más abrumador ennui. Probablemente es el hombre más activo y enérgico de los seres vivientes, pero tan solo cuando nadie lo ve. Para no ser menos, me quejé de la debilidad de mi vista y de la forzosa necesidad que tenía de usar gafas, bajo cuya protección pude observar cautelosa, pero minuciosamente, la habitación entera, mientras en apariencia seguía con toda atención las palabras de mi huésped. Dediqué especial atención a una amplia mesa de escritorio junto a la cual estaba sentado D, y en la que aparecían mezcladas varias cartas y otros papeles, juntamente con un par de instrumentos musicales y unos pocos libros. Tras un prolongado y cauto escrutinio no vi nada, sin embargo, que provocara mis sospechas. Por último, al recorrer en torno a la habitación, mis ojos cayeron sobre un insignificante tarjetero de cartón con filigrana que colgaba sujeto por una sucia cinta azul de una pequeña perilla de bronce juntamente encima de la chimenea. En ese tarjetero, que estaba dividido en 3 o 4 compartimientos, vi 5 o 6 tarjetas de visita y una sola carta, que parecía muy arrugada y sucia.
Estaba rota casi por la mitad, como si a una primera intención de romperla, por inútil, hubiese sucedido otra distinta. Ostentaba un gran sello negro con el monograma de D muy visible, y el sobrecito dirigido al mismo ministro revelaba una letra menuda y femenina. La carta había sido puesta allí con descuido, casi se diría que desdeñosamente, en uno de los compartimientos superiores del tarjetero. Tan pronto hube descubierto la carta, llegué a la conclusión de que era la que buscaba. Evidentemente su apariencia resultaba completamente distinta de la minuciosa descripción que nos había leído el prefecto. En este caso, el sello era ancho y negro, con el monograma de D. En el otro era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. El sobrescrito de la presente carta mostraba una letra menuda y femenina, mientras que el otro, dirigido a cierta persona real que había sido trazado con caracteres firmes y decididos. Solo el tamaño era su único punto de semejanza, pero el carácter excesivo de unas diferencias fundamentales en realidad, la suciedad, el estado deplorable del papel, arrugado y roto, en parte tan inconciliables con las verdaderas costumbres de D, tan metódicas y tan reveladoras del propósito de desconcertar a un indiscreto, presentándole las apariencias de un documento sin valor. Todo ello, digo, sumado a la situación de la carta, descaradamente colocada ante los ojos de los visitantes y coincidente, por tanto, con las conclusiones a que yo había llegado, corroboraba decididamente las sospechas de alguien que hubiese acudido allí con intención de sospechar. Prolongué mi visita el mayor tiempo posible, y mientras sostenía una discusión muy animada con el ministro sobre un tema que jamás ha dejado de interesarle y apasionarlo, mantuve mi atención fija sobre la carta. Confiaba así a mi memoria los detalles de su aspecto exterior y de su colocación en el tarjetero. Al final hice también un descubrimiento que disipó las últimas dudas que podía haber abrigado. Al examinar atentamente los bordes del papel noté que estaban más deteriorados de lo necesario. Presentaban el aspecto usual de todo papel grueso que ha sido doblado y aplastado y que luego es vuelto en sentido contrario, utilizando los mismos pliegues formados la primera vez. Este descubrimiento me bastó. Era evidente que la carta había sido dada vuelta como un guante a fin de ponerle un nuevo sobrecito y un nuevo sello. Me despedí del ministro y me marché enseguida, dejando sobre la mesa una tabaquera de oro. A la mañana siguiente volví en busca de la tabaquera y reanudamos placenteramente la conversación del día anterior. Pero mientras charlábamos y justo debajo de las ventanas se oyó una fuerte detonación, como de un pistoletazo, seguida por una serie de gritos espantosos y las voces de una multitud aterrorizada. D corrió hacia una ventana, la abrió de par en par y miró hacia abajo. En ese momento me acerqué al tarjetero, saqué la carta, la guardé en mi bolsillo y la reemplacé por un facsímil, por lo menos en cuanto a su aspecto exterior, que había preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D, fácilmente, con ayuda de un sello de miga de pan. La causa del alboroto callejero había sido el insensato capricho de un hombre armado de un fusil que acababa de disparar contra un grupo de mujeres y niños. Se comprobó, sin embargo, que el arma no estaba cargada y los presentes dejaron en libertad al individuo considerándole borracho o loco. Apenas se hubo alejado de, se retiró de la ventana, a donde yo le había seguido inmediatamente, después de apoderarme de la carta. Al cabo de un rato nos despedíamos. Por cierto que el presunto loco era un hombre pagado por mí. Pero ¿qué se proponía usted?, pregunté, al sustituir la carta por un facsímil. ¿No hubiera sido mejor cogerla simplemente durante su primera visita a abandonar la casa? Es un hombre decidido y lleno de coraje, repuso Dupin. En su casa no faltan servidores fieles a sus intereses. Si me hubiera atrevido a esta tentativa violenta que usted sugiere, jamás habría salido de allí con vida, y el buen pueblo de París no hubiese vuelto a saber de mí. Pero, además de estas consideraciones, llevaba una segunda intención. Ya conoce usted mis preferencias políticas. En este asunto he actuado como partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses el ministro la tuvo a su merced. Ahora es ella quien lo tiene a él, pues ignorante de que la carta no se halla en su posesión, D continuará presionando como si la tuviera. Esto lo llevará a la ruina política. Su caída será además tan precipitada como ridícula. Se habla sin más ni más del facilis descensus averni. Pero en materia de ascensiones cabe decir lo de la catalana y del canto, o sea, que es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía, o por lo menos compasión, por quien baja. D es el monstrum horrendum, el hombre de genio carente de principios.
Confieso, sin embargo, que me gustaría conocer sus pensamientos cuando al recibir el desafío de aquella a quien el prefecto llama cierta persona, se vea forzado a abrir la carta que le dejé en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella? Claro. No me pareció bien dejarlo en blanco. Hubiera sido insultante. Cierta vez, en Viena, D me jugó una mala pasada y sin perder el buen humor le dije que no lo olvidaría. De modo que, como no dudo que sentirá cierta curiosidad por saber quién ha sido más ingenioso que él, pensé que era una lástima no dejarle un indicio. Como conoce muy bien mi letra, me limité a copiar en medio de las páginas estas palabras. Un deceni si funeste, si il ne est digne d'être et digne de tiresse. Las hallará en el atre de Crevillon.